Cuando se habla de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo o de defender la fe, que estamos en desventaja, me refiero incluso legalmente o en cuanto a poder se refiere, es, es solamente de valientes. Y digo porque, pues hablar de Dios, defender a Dios, defender tu religión, defender tu fe, con tus creencias, con tus palabras, un debate, pues de alguna manera es difícil, pero a la vez es facilito. Pero como tienes que pagar un precio muy alto por la fe, como con tu vida, como con la cárcel, que ya lo hemos denunciado, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, o en el caso de esta chica en Pakistán, sufrió quemaduras terribles con ácido por ser católica, pues es otra cosa. De eso vamos a hablar y de cómo se desborona la fe, mientras en esos países donde son perseguidos por el Islam, crecen los católicos, en Occidente se destruye la Iglesia Católica. Vamos a hablar de eso en este programa. Te invito a que me acompañes, querido hermano en Cristo. Y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. No cabe duda que donde no se vive la fe o no se vive la religión de forma auténtica, o donde Cristo no ocupa el centro de tu vida, no ocupa el centro de tu corazón, incluso de tu comunidad, de tu sociedad, de tu familia, siempre tiende a distorsionarse todo. Hay dos casos diferentes que vamos a hablar el día de hoy como para contraponerlos, como para que tú saques tu reflexión. El primero es de una chica en Pakistán que tiene que ser quemada con ácido por un musulmán por no quererse casar con él y dejar el cristianismo para convertirse al islamismo. Y el segundo en Estados Unidos, como solamente un tercio de los católicos, papás católicos, quieren que sus hijos continúen conservando su fe. Mientras en un lado incluso pagan con su vida o pagan con su cuerpo, su salud, su estado físico, el defender la fe. En otros países como en el gigante de América, a los papás les importa tres cominos lo que pasa con la fe, o les importa tres cominos lo que es su iglesia católica. Vamos a hablar de eso y te vamos a mostrar para iniciar con este acontecimiento de esa chica que sufrió a manos de los musulmanes quemaduras con ácido por negarse a, a convertirse al islamismo y a renunciar a su fe católica. Y vamos a anunciarlo para que tú tomes nota y puedas aprender, valorar, sobre todo hacerte más responsable de esto. Porque pues las cosas así están duras, ¿no? Es una joven pequeña, 16, bueno, de 16 años, la que sufrió esto. Un musulmán en Pakistán arrojó ácido este miércoles a una mujer cristiana de 19 años por negarse a casarse con él y convertirse al Islam. Según han anunciado medios de comunicación, eh, Sunita Mash, que vive con sus hermanos tras la muerte de sus padres, salió de su casa en la mañana a trabajar ese día en ese lugar de Pakistán, como de costumbre. Después de bajarse del autobús, se encontró a este joven musulmán que le arrojó ácido y después salió despavorido huyendo. La joven ha sufrido tremendas quemaduras en un 20% de su cuerpo. Dice que sus ojos, sus brazos, sus piernas comenzaron a arder tan pronto como cayó el ácido. Eh, Le dijo a las autoridades en su cama del hospital. El dolor era tan insoportable para la joven que se desvaneció de lo terrible que haber sido. Intentaban obligarla a renunciar a su fe cristiana, asegurándose de que se casaría con el joven y después se convertiría al islamismo o se haría musulmana. Pero ella se negó a estas persuasiones y el joven intentaba acosarla. Ella trató de denunciar esto ante las autoridades, pero no le hicieron caso. Posteriormente,
Incluso hubo varios altercados con él, hasta que por fin le arrojó ácido por defender su fe, por mantenerse firme a sus creencias cristianas y por no querer convertirse al islamismo. Este caso es complicado, queridos hermanos en Cristo, porque fíjate lo que está pasando y fíjate de la gravedad. O sea, vienen y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacerte musulmana y casarte con un musulmán. Y tienes, por lo tanto, que abandonar tu fe. La joven no quiso hacer esto, y como no lo quiso hacer, entonces le dijo, no lo quieres hacer, te echo ácido. No lo han agarrado, ni lo van a agarrar. Ya hace tiempo, de hecho ya había metido una denuncia a las autoridades en ese lugar y pues, no hicieron caso. O sea, no se aplicó la justicia como debe de ser. La chica era la más indefensa y por lo tanto sufrió quemaduras en un 20% de su cuerpo. Cuando la joven da el testimonio de esto, dice, era tan duro, tan fuerte el dolor, imagínate sus ojos, su cara, sus brazos, sus piernas, en cuanto los bañan de ácido, de que mejor se desmayó porque el cuerpo ya no aguantaba el dolor. Imagínate qué escena, trátala de vivir, y es tremenda, es terrible, es impresionante a donde podemos llegar los fanáticos por defender la fe, unos por atacarla, ¿no? Me refiero, se ocupaba mucho valor de la chica para mantenerse firme en su fe, en su creencia cristiana, y a pesar de que todo lo que le podía pasar se mantuvo, todavía estaba en el hospital curándose, pero se mantiene firme. Y el otro musulmán, imagínate qué mente tiene que tener para echar incluso esa sustancia a una persona solo por no hacerse musulmana, solo por no quererse casar con él. Como te lo dije al inicio del tema, cuando tú das testimonio de Dios ante el mundo, pero con tu cuerpo, con tu cara, con tu integridad física, incluso tienes que enfrentarte a que te despidan, a que te destituyan, a que te encarcelen. Entonces es otra cosa, es otro grado ya de testimonio, es otro grado de martirio para nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a eso, sí nos invita, pero nosotros muchas veces no le respondemos. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Estamos preparados para eso? Creo que en muchos lugares no. Los países musulmanes, Pakistán y todas esas regiones, tienen unos enfrentamientos tan duros, también en África pues se puede ver eso, que ellos prefieren mejor perder su casa, sus terrenos, arder vivos, que los masacren, pero no abandonan su fe, no reniegan de Cristo, no se hacen a un lado, no tienen miedo de morir por Cristo. Sin embargo, en Occidente, donde supuestamente gozamos de libertad, donde supuestamente podemos incluso hablar, la mayoría de fieles católicos estamos perdidos. En Estados Unidos, que es el gigante de América, un tercio de los católicos no les interesa que sus hijos, les interesa que sus hijos mantengan su fe cuando cumplan 18 años, pero la otra gran mayoría no les importa si sus hijos pierden la fe después de que mantengan o de que cumplan sus 18 años. Vamos a analizar esta información que contrasta directamente con la de la chica de 19 años musulmana que prefirió abandonar su cuerpo o sufrir las consecuencias del ataque en su cuerpo, como es quemaduras con ácido, pero no dejar su religión, no dejar sus creencias en Cristo. Poco más de un tercio de los católicos en Estados Unidos, un 35%, confiesa tener verdadero empeño en que sus hijos mantengan la fe católica cuando llegan a la edad adulta, según han dicho los últimos tristes y reveladoras encuestas. Un 35% y un 65% no quiere que sus hijos mantengan su fe católica cuando cumplan los mayoría de edad o no les importa. A menudo nos damos cuenta de que las publicaciones que señalan que el mundo eclesial pone en relieve la profunda crisis de la vida de la iglesia, pero lo que pasa abajo, a nivel de los laicos, es todavía más dramático que incluso lo que pasa con la jerarquía de la Iglesia Católica. Así, un reciente estudio del gigante norteamericano de encuestas que revela que apenas un 35% de los padres católicos estadounidenses con hijos menores de 18 años consideran muy importante que sus hijos mantengan una misma fe, y se contrasta poderosamente con la proporción de padres evangélicos, que ellos en un 70%
quieren que sus hijos mantengan su fe una vez que se cumplan sus 18 años. Es decir, mientras los católicos, un 65% no quiere que sus hijos, o no le importa si sus hijos son católicos o no, después de que sean mayor de edad, los evangélicos se aplican en esto. El factor clave se puede concluir en las respuestas que se dan en la misma encuesta y tiene que ver mucho con la práctica religiosa. Cuando más frecuente la asistencia a la iglesia, en el caso católico, más probable es que los encuestados deseen mantener que sus hijos puedan conservar su fe una vez alcanzada la edad adulta. Los padres que asisten al servicio religioso semanalmente o con más frecuencia tienen más del triple de probabilidad de que los que asistan con menos frecuencia. Es decir, es importante criar a los hijos que compartan su fe con su religión. 76% dice que no. Dice que no le importa si sus hijos pierden la fe. Fíjate lo que está pasando aquí. En Occidente se está perdiendo la práctica religiosa. Ya no van los padres a misa. Padres, los madres se dedican a otras cuestiones. Empezaron a distorsionar la misa, empezaron a distorsionar la religión, empezaron a distorsionar la doctrina y tenemos ahora un desastre. Un 70 y tantos % le da igual o no le importa si sus hijos cuando cumplan mayoría de edad pierden la fe o no la pierden. Eso lo vemos en la práctica. Eso lo vemos en la práctica. Hay muchos hermanos que viven en Estados Unidos, quizás ellos sí van a misa, quieren comulgar, practicar el rosario, o no rezar el rosario, practicar la doctrina de la iglesia, los actos de liturgia, que son Semana Santa, los fiestas de los santos, etc. Pero no van a dejarme de mentir que una de la mayoría de sus hijos ya no van. Y que muchos de sus hijos no quieren ir a misa. Y que después de que sean mayoría de edad y cumplen su mayoría de edad y se independizan, muchos ni a misa asisten, otros la toman como juego, muchos ya no rezan, muchos no les importa aprender la fe cristiana católica y mucho menos se interesan por los asuntos de la iglesia. Las encuestas son brutales. Brutales. Porque en lo que antes, ahorita yo lo he escuchado decir en un pueblito donde yo vivo, que es un pueblito mínimo, pequeño, dicen, ay, eso es de viejitos. ¿Qué? Rezar el rosario es de viejitos. No me interesa rezar el rosario. A los jóvenes, Claro, hay sus excepciones. Yo estoy hablando de su gran mayoría. Aquí no estamos diciendo que el 100%. 35% dice que sí quiere y que le interesa de que sus hijos sí aprendan y conserven su fe. No dudo que es 35%. Hay muchos jóvenes que les interese rezar, que les interese las cosas litúrgicas, aprender de la iglesia, aprender de la historia. No lo dudo ni tantito, pero hay un 70 y tantos % que no les interesa, que les da igual. ¿Distorsionar la religión? Ahora, lo contrastas con lo que pasa, por ejemplo, en Pakistán, donde las personas, como en este caso, esta mujer pagó el precio de defender su fe con quemaduras en su cuerpo. Eso lo haces en Occidente y te critican. Dicen, eres un tonto. ¿Cómo va a ser posible que por defender la fe católica te dejes que te echen ácido en tu cuerpo? Te burlan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O cuál es el factor clave aquí? En esos países donde chocan con los musulmanes, los cristianos van a misa. Los cristianos tienen fe. Los católicos le tienen a Cristo en el centro de su vida. Dan su vida por Cristo. Y acá no. Acá solo usamos la religión católica como algo que se nos impuso, que no nos interesa, de lo que nos queremos liberar, solo la tomamos por juego. ¿Cuál es el punto aquí? Tienes que esforzarte tú para que digas qué les vas a dejar a tus hijos. Todo eso es porque tú los alejaste de la iglesia, junto con los malos pastores. Depende de qué porcentaje tú estés, porque si tú eres del porcentaje que se esfuerza, que está luchando, que los arrimó a misa, que los empezó a mantener ahí, esto no es para ti. Esto es para los que no quisieron hacer caso, para los que se alejaron del templo, para los que dejaron o no criaron a sus hijos en la cultura cristiana.
Si esto se traduce en acciones, en un tiempecito más del 75, más del 70% va a perder la fe en Cristo. Solo se va a mantener ese 35% que va a hacer todo lo posible. Los conserven la fe. Tengamos mucho cuidado con esto. Sobre todo despertemos, hermanos, porque muchos en la Iglesia Católica van a abandonar la barca para irse a otro tipo de sectas e incluso a navegar por el océano sin Dios. Despertemos antes de que sea demasiado tarde.